Dios les bendiga. Un gusto nuevamente estar aquí. Ya nos quedan pocos estudios. Estaremos viendo el día de hoy, profundizando en el tema de los principios para permanecer en Cristo que todo cristiano debe de conocer. Y para hacer un breve resumen de lo que hemos estado haciendo, es que vimos el primer tema, lo que es la salvación, vimos ya lo que es la oración, vimos lo que es la Biblia, vimos lo que es la iglesia, estuvimos viendo las semanas pasadas. Nos queda ahora este quinto estudio de cómo nosotros continuar, cómo perseverar en nuestra vida cristiana. Y el siguiente estudio que vamos a estar viendo es cómo nosotros podemos compartir nuestra fe, y después vamos a ver cuáles son nuestros valores como iglesia, cuáles son las piezas que nosotros como iglesia valoramos, qué nos hace a nosotros iglesia. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos las semanas pasadas del tema de la iglesia. Y vamos a ver, vimos de que la iglesia es una congregación de personas salvas. Vimos que es fundada a idea de Cristo, un equipo con una misión, una familia espiritual. Vimos que es importante el asistir con regularidad, porque eso nos da una buena condición espiritual. Vimos que debemos de dar y participar en dar a la obra de Dios, que es el diezmo, es un acto de obediencia a Dios, que debemos de invitar a otros, orar por nuestra iglesia y por la obra de Dios, y servir también conforme los dones que Dios nos ha dado. Y vimos la semana pasada que una de las partes importantes, nuestra misión como iglesia es ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Esa es nuestra misión como iglesia vida. Queremos ser una iglesia sana en santidad, en cómo nosotros nos comportamos en nuestra vida, sana en unidad, en cómo nos llevamos, sana en doctrina. Estuvimos viendo este tema la semana pasada y es un aspecto muy importante porque la verdad importa. ¿Quieres creer o no que sea verdad? Eso pues ya va a depender de cada uno de nosotros, pero la verdad es importante y en todos lados podemos saber que hay verdades. Hay verdades en la física, hay verdades en la química, hay verdades en la biología, en la medicina. Y si nosotros no entendemos correctamente las verdades o aprendemos en una forma incorrecta las verdades, nos va a afectar. Si yo pienso que puedo atravesar paredes y sabemos que la ley de la física, dos átomos no pueden ocupar el mismo lugar, eso es una ley de la física. Y si yo creo eso con todo mi corazón y voy y intento atravesar esa pared, ¿qué creen que me va a pasar? Pero lo creo con todo el corazón. ¿Es eso suficiente, creerlo con todo el corazón? No. Es importante saber que estamos bajo un mundo donde hay leyes de la física, de la gravedad y otras leyes. Y si yo voy y creo eso, lo único que me va a suceder, aunque lo crea con todo mi corazón, es que me voy a dar de golpe tras golpe tras golpe, intentando atravesar paredes. ¿Por qué? Porque yo no puedo atravesar paredes porque tengo un cuerpo y la pared tiene una materia que yo no puedo atravesar. Entonces, así como en muchas áreas de la vida o todas las áreas hay verdades, en el aspecto espiritual también hay verdades. Si nosotros creemos verdades que no como verdades, cosas que estamos mal informados, nos va a doler y nos va a afectar eventualmente. Y el aspecto espiritual es un área muy importante porque cada uno de nosotros, queramos o no queramos, vamos a morir algún día. Todos vamos a morir, vamos a llegar ante la presencia de Dios y Dios nos va a decir qué hiciste con tu vida. Y si Dios llegó a nuestra vida y nosotros rechazamos a Dios, entonces también vamos a tener que responder ante eso y atenernos a las consecuencias. Entonces es muy importante las verdades que nosotros creemos y que van a afectar las cosas que nosotros practicamos. La semana pasada estuvimos viendo que es muy importante que tengamos sana doctrina y vimos varios temas acerca de lo milagroso, de la prosperidad, del legalismo, y estuvimos profundizando en ese tema. Si no estuvieron en la semana pasada, según yo se había puesto ese estudio en Facebook, pero una hermana me dijo que no lo encontró y luego yo lo busqué también y no lo encontré. En el Facebook del pastor sí aparece, entonces vamos a ponerlo y asegurarnos que ahí esté. Siempre cuando vean que un estudio no aparece, déjenos saber y nosotros los ponemos para que ustedes no pierdan ese estudio. Y bueno, estuvimos viendo esa parte de lo que es la iglesia y
Me gustaría brevemente hablar, hay un estudio que les dieron la semana pasada, en este tema yo no voy a profundizar, pero ustedes tienen las copias para que ustedes puedan leer y puedan tener esta información. Dice en ese estudio, respondiendo a 7 objeciones comunes que la gente pone para no ir a la iglesia. ¿La iglesia es aburrida o no me dan ganas? ¿Qué haces cuando tú dices eso o cuando alguien te dice eso? En tu familia, no, vamos a la iglesia, ay, no me dan ganas. Pues sí, pero y ahí en las respuestas, ahí viene de que las cosas buenas nunca nos dan ganas. Alimentarnos bien no nos da ganas, hacer ejercicio no nos dan ganas, estudiar no nos dan ganas, ir al trabajo no nos da ganas, pero todos son buenos para ti. Y así igual la iglesia, no te da ganas, pero es bueno para ti y vas a ver que Dios obrando en tu vida va a haber un resultado en eso. Entonces, siempre, aunque no te dé ganas, tú sabes el bien y el fruto de dedicar ese tiempo al Señor. La iglesia es solo para los que son o fueron muy pecadores, y eso pues sabemos que es una mentira. La iglesia es para los pecadores, para cada uno de nosotros. Si estamos en la iglesia es porque sabemos que tenemos la necesidad de Dios. No es para angelitos, porque hay mucha gente que piensa que entra a la iglesia y va a haber puros angelitos con alas y con una coronita y gente perfecta. Y no, en la iglesia somos personas que hemos rendido nuestra vida a Dios y le decimos, Señor, aquí está mi vida y tengo necesidad de ti. Eso es lo que somos la iglesia. Y es como si fuéramos a un hospital. Si tú vas a un hospital no esperas ver a pura gente saludable, ¿verdad? Esperas ver a gente necesitada, unos que vienen con un dolor del hígado y otros con dolor de panza, otros con dolor de cabeza, otros con una lastimada en el pie. ¿Qué encuentras en el hospital? Gente necesitada de un doctor. Y lo mismo en una iglesia, no es donde va la gente muy pecadora y que tú no te sientas mal. Es para cada uno de nosotros que necesitamos de Dios. ¿Para qué voy si he fallado? Me siento hipócrita. ¿Qué haces, no? Cuando uno se siente hipócrita, a veces tú mismo puedes decir, Señor, mira, ya te fallé, me siento hipócrita, ¿a qué regreso a buscarte? Y ahí es cuando más necesitamos de Dios, cuando la regaste y fallaste a Dios, ahí es que tienes que regresar a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida otra vez, ayúdame. Y es muy diferente. Ser hipócrita es cuando no te importa y nada más quieres poner una máscara o mostrar una persona que tú no eres. Eso es ser hipócrita y por atrás dices, no me importa, al fin y al cabo hago esto, hago aquello. Pero es diferente cuando uno falla. Si tú le fallas a Dios y sientes ese pesar en tu corazón, y lo que te queda no es alejarte, porque eso tendemos a hacer. Le fallas a Dios y dices, bueno, pues me alejo de Dios para que no me sienta hipócrita. Pero en realidad no, lo que tienes que hacer es acercarte más y rendir a Dios tus fallas y decir, Señor, acá está mi vida, en estas cosas estoy fallando y las pongo en tus manos. Y si vuelves a fallar, te vuelves a venir a Dios y vuelves a ponerte de rodillas, y eso no te hace hipócrita, sino te hace una persona genuina en el sentido que estás poniendo tus debilidades, tus fallas en las manos de Dios. Y es muy diferente a una persona que es hipócrita. Si voy a la iglesia es porque tengo que ser perfecto. No esperes ser perfecto para venir a la iglesia. Ven así como estás, así como está tu vida, en la situación en la que está, Dios toma tu vida y Dios hace la obra en ti. No esperes a que te salgan canas, porque a veces yo cuando estaba más chica pensaba, ay, los viejitos son sabios, muy sabios, ¿no? Por todas las canas que tienen. Y me tocó unos viejitos bien necios, bien testarudos. Yo dije, ok, entonces las canas no es igual a sabiduría. Sí, la sabiduría es cuando tú pones en práctica buenas decisiones en tu vida, cuando estás dependiendo de Dios, es el que da la sabiduría en la vida. Cuando estás poniendo tu vida en las manos de Dios, dependiendo de Dios, Él te da sabiduría en tu vida. Un viejito no necesita, hay viejitos sabios y hay viejitos no sabios, entonces eso no es lo mismo. Ni tampoco esperes venir a la iglesia cuando seas perfecto. Ven cómo estás, Dios va a hacer la obra en tu vida y Él es el que, así como toma nuestra vida, Dios va trabajando en eso y hace obras bellísimas cuando estamos en las manos de Él. En la iglesia hay puros hipócritas. ¿Para qué voy? Puede haber hipócritas, sí, es verdad, pero muchos no son hipócritas, son personas que están fallando y que están poniendo su vida en las manos de Dios. Entonces no hay personas perfectas en la iglesia. Y la última vez que fui a la iglesia tuve una mala experiencia. ¿Qué haces con eso? Entonces ahí están las respuestas en sus copias. Si ustedes tienen chance de leerlas, se entregaron la semana pasada. Si tienen oportunidad de leerlas, les animo a que lo hagan. Y también el estudio de la iglesia
El primero que estuvimos viendo no lo pudimos terminar, que es sana en doctrina, una iglesia sana en doctrina, pero es una parte breve, sana en santidad y sana en unidad. Si ustedes pueden pasar tiempo leyendo esas copias, sería ideal para que vean pasajes bíblicos que van con la palabra de Dios en esos temas. Y hoy vamos a estar viendo el tema el quinto estudio, que son principios básicos para permanecer en Cristo, que todo cristiano debe de conocer. Una vez que estamos caminando con Dios, ¿qué haces para no regresar atrás, no dar pasos para atrás, no regresar a tu vida pasada? Entonces vamos a ver el estudio. ¿Tienen sus copias o todavía no les han llegado? ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a leer, dice el punto número 1, dice: Dios desea que permanezcas firme. Veamos algunas exhortaciones en el libro de Hebreos. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Dice: mantengámonos firmes. Y el mantenerse firme, ¿qué implica? ¿Qué significa mantenerte firme? Cuando te estás firme, manteniéndote firme en una posición, en una idea, ¿qué significa eso? Que tienes una constancia, que estás esforzándote en mantenerte en una condición, en una situación, en una acción. Es una acción continua. Mantente firme. ¿Qué es algo firme? Un árbol que tiene firmeza o que tiene solidez. ¿Cómo se ve algo que no es firme? Cuando está blando, cuando fácilmente se tumba, cuando fácilmente lo empujas, cuando fácilmente se deshace. Firmeza es cuando tienes solidez. Un árbol fuerte, un árbol que tiene raíz profunda, generalmente tiene fuerza también en su tronco, y es muy difícil que ese árbol sea tumbado. Y así en nuestra fe podemos nosotros ser firmes o podemos no ser firmes. Y acá en la Biblia encontramos de que es importante mantenernos firmes, el estar estables, el tener la fortaleza, no ser como las olas del mar que van y vienen, sino mantenernos firmes en nuestra esperanza, porque es Dios y va a cumplir lo que prometió. Y dice en ese pasaje que debemos considerarnos unos a otros para animarnos al amor. Entonces es importante que entre nosotros nos animemos a seguir caminando en las cosas de Dios, el seguir animándonos en el amor y las buenas obras. Dice: no dejando de congregarnos, que es parte importante para permanecer firmes. ¿Quieres permanecer firme? Este pasaje te da la respuesta. Es importante no dejar de congregarnos. Inmediatamente cuando alguien deja de congregarse, te vas enfriando, te vas desanimando, va entrando otra vez tus pensamientos, la forma en la que piensas cuando Dios no está en tu vida, la forma en la que vives cuando Dios no está en tu vida. Entonces, para uno mantenerse firmes, es importante el no dejar de congregarnos, que eso va a ayudarte a mantenerte en un buen estado espiritual, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más cuando aquel día se acerca. Hebreos 10, 35 al 39 dice: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hebreos 12, 1 a 2 dice: fijémonos entonces que nos rodean muchas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces dice ahí en este pasaje, Hebreos 12, 1 y 2, dice: fijémonos entonces que nos rodean muchas personas. A veces nosotros vamos a pensar, estamos caminando nuestra vida cristiana y vas a decir: ay, a mí me está yendo bien mal,
mal como a nadie le va. Y luego te volteas a un lado y no eres el único, y el de acá sufre en una forma, el del lado sufre en otra forma, el de atrás sufre en otra forma. Cada uno de nosotros que estamos caminando con Dios vamos a enfrentar diferentes luchas, diferentes batallas en nuestra vida. Y no solo ahorita, sino a través de las generaciones. Ha sido así con otras personas que han agarrado, abrazado al Señor Jesús, abrazado el Evangelio y dicen: Señor, aquí estoy a pesar de las circunstancias. Entonces es importante que nosotros sepamos que no somos los únicos que estamos corriendo esta batalla. Dice: corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Y la vida cristiana yo la comparo más con el sprint es una carrera rápida que das el máximo y corres rápido para llegar a un destino. Es un tramo corto. La vida cristiana se pudiera comparar más como con un maratón. No es un sprint que corres rápido y llegas rápido. Es más un maratón en el que tienes que estar corriendo y son muchas millas o muchos kilómetros que vas a tener que correr y vas a tener que tener una buena condición y un avance. Y para eso tienes que ir también a un buen paso. Y algo así es la vida cristiana. No es algo que nada más sucede en 2 semanas, en 3 semanas, en un año y ya Señor, ya la logré, ya hice lo que se supone que debería de hacer. No, es algo que es continuo. ¿Ya terminó Dios de trabajar en tu carácter, en esta área, en tu carácter? Bueno, pues ahí te va la que sigue. Dios va a trabajar a lo mejor en tu crecimiento en madurez. Dios va a trabajar a lo mejor en crecer en amor. Dios va a trabajar en tu fe, en tu misericordia. Siempre va a haber algo que Dios va a estar trabajando en tu vida en una u otra forma. Entonces, cuando crees que ya más o menos ahí lo estás logrando, Dios tiene algo diferente que va a estar trabajando contigo. Entonces, es un maratón, es algo que va a requerir tiempo, y hasta que estemos con el Señor, ya es cuando Dios terminó su obra con nosotros aquí en la tierra. Pero dice aquí: corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado. ¿Qué tipo de cosas creen que nos puede impedir avanzar en caminar con Dios? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen obstáculo? Porque a veces venimos corriendo nosotros y en nuestra vida estamos cargando pecado muchas veces, que eso te carga y te lastima. A veces estamos cargando algunas otras cosas o estamos en situaciones o en lugares que nos están reteniendo. Queremos avanzar y si alguna vez has corrido o tratado de avanzar, ya sea en la alberca o corriendo, y que alguien te está reteniendo, ¿sí han tenido esa situación donde están sido retenidos? Y es muy difícil, tratas de avanzar pasos o te cansas muy rápido o no avanzas. Entonces hay cosas en nuestra vida que pueden detenernos o que pueden obstaculizar nuestra vida en cuanto a la fe. Si hay algo que está obstaculizando tu fe, quítalo de tu camino. No te pongas a jugar con él, con lo que tienes que está impidiendo tu caminar, o no digas: no importa, ahí lo dejamos un ladito como que nada pasa. No, al contrario, cuando hay algo que está obstaculizando tu vida, tienes que removerlo y hacerlo a un lado. Y dice, si es algo que te está impidiendo avanzar, ¿qué te está impidiendo avanzar? ¿Es alguna amistad que te está afectando, que te está deteniendo, que te está influyendo? Cada uno de nosotros somos personas de influencia, o somos influidos o nos influyen. Lo ideal es que nosotros, cuando estamos caminando con Dios, seamos de influencia para bien para otros. Pero si alguien está influyendo tu vida y no está dejando que avances en las cosas de Dios, si te está burlando de ti, te dice: mira, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, muy santito, mira, muy mandilón, y empiezan a jugar contigo para desanimarte de caminar con Dios, entonces es algo que tienes que remover de tu vida. No te pongas como que muy fuertote y no me pasa nada, y que te sigan ahí molestando y que eso vaya a afectar tu vida para que te alejes de Dios. Si sabes que estás caminando en un buen camino, si sabes que estás buscando de Dios, estás siendo bendecido, Dios está bendiciendo tu vida, que estás sanando tu vida, estás sanando tu matrimonio, estás sanando tu hogar, no dejes que una persona que sea una influencia para que te aleje de caminar con Dios. ¿Qué está impidiendo en tu vida que puedas tú continuar caminando con Dios?
algún familiar, alguna situación en la que te estás poniendo, algún pecado. Y ahí dice principalmente el pecado. Si hay pecado en nuestra vida, va a ser muy fácil que nosotros tengamos un obstáculo para nosotros buscar de Dios, porque nos vamos a sentir mal. Naturalmente, cuando Dios vive en nuestra vida, va a ser muy difícil que uno pueda continuar pecando como si nada. El pecado va a lastimar tu vida y es algo que te va a afectar en tu comunión con Dios. Va a ser muy difícil que nosotros busquemos a Dios y que tengamos esa confianza de acercarnos a Él. Tenemos que remover eso. Cuando hay pecado en nuestra vida, tenemos que entregarlo a Dios, decir, Señor, acá está mi pecado, yo no sé qué hacer con él, ayúdame, líbrame, guíame, y rendirlo a los pies de Dios y dejar que Dios sea el que tome eso y lo deshaga. Pero nosotros tenemos que venir a Él con arrepentimiento, genuinamente, diciendo, Señor, ya no quiero seguir en esta vida, ya no quiero seguir practicando estas cosas que practico en mi vida, y remover esas cosas, dejarlos en las manos de Dios y dejar que Dios sea el que haga la obra en nosotros. Pero para eso tenemos que hacerlo. Si nada más estamos acá con nuestro pecadito, así como con los bebés, apapachándolo, no vas a ir para ningún lado. De hecho, sí vas a ir para atrás. Y el pecado te destruye, el pecado te daña. Una de las cosas que he pensado de verdad, de que si nosotros quitamos a Dios del panorama de nuestra vida, del panorama del mundo entero, dice en Mateo, dice Mateo 5, dice Mateo 5, capítulo 5, versículo 13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. O sea, si tenemos a Dios en nuestra vida, es algo que naturalmente va a iluminar en donde estemos, y que no escondamos, que nunca nos dé pena el compartir a otros de Cristo. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué haces? Las personas que cocinan y las personas que comen, o sea que todos aquí, ¿qué haces con comida sin sal? ¿Han probado una comida insípida? No te sabe, aunque tengas la idea que sabe rico, una comida sin sal no te sabe, le falta sabor. Y lo que le trae la sal a la comida es ese sabor que tú dices, qué rico. Eso es lo que hace la sal en la comida. Y es lo que dice la Biblia, que somos nosotros al mundo. ¿Qué haces si quitas la sal o la luz del mundo? Dice la Biblia que nosotros somos luz del mundo, que Dios usa nuestra vida como luz al compartir nuestra fe. Somos la luz del mundo, somos como la sal de esta tierra. ¿Qué haces? Imagínense ustedes qué pasaría si quitas a Dios de nuestra vida. ¿Qué pasaría si quitas a todos los cristianos del mundo? A las personas que aman a Dios, las personas que siguen a Dios. ¿Qué pasaría? ¿A qué creen que podríamos llegar? Una persona sin Dios puede llegar a hacer tanto mal y tanto daño a otros que no sé si nos los podemos imaginar o no nos los podemos imaginar, como sea, pero sería una vida muy difícil, muy fea. Imagínate ir a un lado y tienes que cuidarte de que no te maten, no te roben, no te quiten, no te hagan. Y que así te hacen los de afuera y que tú haces así a los demás. ¿Por qué? Porque no hay amor en tu vida. Si Dios no estuviera en nuestra vida, el hombre tiene la capacidad de hacer tanto mal y tanto daño a otros. Y Dios es el que nos limita y nos dice, para ahí no, eso te va a dañar, eso te va a lastimar. Él es el que dirige nuestra vida, Él es quien es la luz en nuestra vida. Entonces, siendo Dios la luz en nuestra vida, nosotros somos luz al mundo. Entonces, si nosotros permitimos un poquito de pecado en nuestra vida, va a ser un daño en nosotros y va a ser un daño a otros. Entonces, siempre que nosotros podamos, hay que depender de Dios y soltar lo que sabemos que nos va a dañar o sabemos que va a afectar a otros. El pecado
no es nada más ni nada menos que tener un arma que nos podemos lastimar nosotros mismos o podemos lastimar a otros. El pecado es peligroso y a veces lo podemos minimizar o hacer como que no fuera tan malo, pero en realidad tener pecado en nuestra vida, no entregárselo a Dios, es algo que puede destruirnos y es algo que puede afectarnos en una manera muy grande. Y cuando nosotros entregamos eso a Dios, nos sometemos a Dios y le decimos, Señor, aquí está mi vida, y sabemos lo que pudiera ser nuestra vida sin Dios, ahí es cuando nos damos cuenta de qué tanto lo necesitamos a Él. Siempre que haya pecado en tu vida, entrégaselo a Dios. No lo dejes en tus manos jugando. Entrégaselo, deshazte de eso y deja que Dios obre en tu vida. Y cada vez que sea que te encuentres en una situación que sabes que te va a afectar, que sabes que te va a dañar, vuélveselo a entregar a Dios. Dice el versículo 2 en Hebreos 12:2, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Él es el que empieza, en quien empieza y termina la fe. Si nosotros estamos poniendo nuestra mirada en otras personas, es natural nosotros buscar de otras personas que están caminando con Dios, aprender de otros, eso es algo que es necesario, que Dios pide que también seamos de luz, de testimonio a otros, pero últimamente en quien tenemos que tener nuestra mirada es en Jesús, porque cualquiera de nosotros vamos a tener alguna debilidad en una forma u otra, o te vas a desanimar, tú dices, ay mira, estoy caminando, estoy aprendiendo de las cosas de Dios, y ves a alguien y luego dices, ay, pero ese alguien falla en esto, tiene esta debilidad, y te puedes desanimar. Que nunca sea eso una razón de desánimo para dejar de buscar de Dios. Siempre pon tu mirada en Jesús, sabiendo que Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros, que somos imperfectos, somos egoístas, somos intolerantes, somos necios, tenemos una lista de cosas en nuestra vida que Dios está trabajando, pero por eso estamos ahí. Entonces siempre, cuando empieces a caminar con Dios, pon tu mirada en Jesús. Y aprende de otros, porque hay muchas cosas que podemos aprender de otros, pero en quien tiene que estar basada y sostenida nuestra fe es en el Señor, porque de Él dependemos, por Él estamos aquí y Él es el que entregó su vida por nosotros. Dice, en vez del gozo que podía haber tenido, sufrió Jesús la muerte de cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que fue Dios quien comenzó la buena obra entre ustedes. Él mismo la continuará hasta completarla hasta el fin, hasta el día en que Jesucristo regrese. Entonces, la obra de Dios en ti no es nada más ni nada menos que obra de Dios. Dios es el que obra en los corazones. Nosotros somos embajadores, como dice la Biblia. Somos representantes de Dios, personas que representamos de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero el que hace la obra en tu corazón, tú puedes compartir a otros de tu fe, pero tú no puedes obligar a otros a que caminen con Dios. Puedes decirle, mira, este es el Dios en el que creo, este es el Dios en el que ha hecho cosas en mi vida, pero el que hace la obra en el corazón es Dios. Entonces, si Dios empezó la obra en tu vida, Dios va a continuar haciendo la obra. Y hay un ejemplo que me gusta dos personas que van caminando juntas. Y dice, mientras van caminando, uno ve una roca grande, fea, sin forma, y dice, wow, qué hermosa roca. Y el otro, ¿cómo que qué hermosa? Si está muy fea, está muy sin forma, no está bonita, no le encuentra nada de bonito. Pero la otra persona sí le encuentra algo bonito, porque dice, es que yo sé lo que puedo hacer con esta roca. Porque es ¿cómo se llaman? Escultor, es un escultor. Entonces, a veces así pasa con nosotros. Tú puedes ver a una persona y tú dices, pero ve su vida, ¿cómo va a cambiar esta persona? Tenemos testimonios de gente que nos ha dicho, dice, esta persona que está aquí en la iglesia, dice, es el último que me imaginé que hubiera venido a buscar de Dios. Ha habido gente que nos ha dicho eso. Y es increíble porque a veces nosotros no vemos eso, pero Dios sí lo ve. A veces pensamos de nosotros mismos, pero Dios mira todo lo que me falta en mi vida, si estoy hecho un desastre, si mi vida no tiene forma, no tiene sentido. Dios toma nuestra vida así como está y así empieza.
empieza a pulir un pedacito y luego empieza a pulir otro y deja terminado como una obra de arte, pero eso es obra de Dios. Y Dios dice aquí en Filipenses 1:6, dice, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes, Él mismo la continuará hasta completarla. Dios va a completar la obra en cada uno de nosotros. No importa en dónde te encuentres, Dios va a seguir trabajando en tu vida. Cuando Dios vive, cuando Dios mora en nuestra vida, Dios va a continuar trabajando poco a poco o mucho a mucho, depende de lo que Dios está haciendo en ti. Dios va a ir trabajando en tu vida y Dios va a ir moldeando, Dios va a ir formando cada una de las áreas que Él sabe que necesita moldear. Y algunas van a llevar poquito tiempo. Hay gente que aprende en 2 días, hay gente que aprende en meses o años. O hay situaciones que Dios quiere moldear un carácter y va a requerir tiempo y va a estar trabajando sobre de ti solamente en un aspecto. Hasta que ya esté bien formado, entonces ya te deja, ok, ya, adelante, seguimos con el siguiente tema. Entonces Dios va a seguir trabajando en nosotros hasta que Dios sepa que ya está su obra completada. Sabemos que Dios va a estar con nosotros en todo momento, no estás solo, así como tú estás viviendo tu vida, Dios está contigo. No estás solo, tú viviendo tu vida cristiana solo. Entonces, vamos al punto número 2. Dice, la vida cristiana es un proceso de discipulado y de santificación. Debemos de tomar la cruz cada día y negar nuestros malos deseos. Dice Lucas 9:23, Jesús les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y cada día y sígame. ¿Qué entienden por este pasaje? Si alguien quiere ser mi discípulo, tú dices, Señor, me interesan tus cosas, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Ya no vas a hacer las cosas que te gustaban. Cuando uno está a dieta, que quieres bajar de peso para tener una mejor salud, tienes que seguir ciertas reglas para bajar de peso. Depende de qué dieta agarres. Creo que hay muchas dietas ya que existen afuera, pero si agarras una dieta y te dicen, ok, no puedes comer pastelitos, no puedes tomar refrescos, no puedes comer pastas, entonces tienes que dejar eso para poder lograr una meta, ¿verdad? Que es el bajar de peso para tener mejor salud. Negarte a ti mismo en un pastelito significa que cuando tú abres el refrigerador y ves un pastelito, negarte a ti mismo, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Decir, no, no, no. Y cuando te agarran en tu debilidad, pues está muy difícil, es más difícil ser no, ¿no? Cuando te dices, ay, es justo la hora que se me antoja el pastelito, ahí es cuando más tienes que decir, negarte a ti mismo. Dices no, niégate a ti mismo. Entonces, en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestros deseos humanos, vamos a tener nosotros cosas que queremos hacer, cosas que queremos pensar naturalmente. Pero si sabemos que es algo que Dios dice no, porque hay un propósito, un bien para tu vida, cuando Dios dice no airaos, no se enojen, no pequen, que no hay inmoralidad en nuestra vida, no se mientan unos a otros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si te encuentras mintiendo, tienes que decir, tengo que dejar de hacer esto. Si te encuentras robando, y es algo que acostumbrabas a hacer cuando no estás con Dios, Dios no está en tu vida, y dices, no importa, al fin y al cabo las tiendas tienen mucho dinero. Si te encuentras robando, tú dices, no voy a hacer esto porque soy una hija, soy un hijo de Dios. Entonces, negarte a ti mismo es decir no. Si te encuentras explotando, enojado, fuera de control, ¿qué tienes que hacer? Decir, Señor, ayúdame, quiero dejar de que tú sigas moldeando mi carácter en tus manos. Es decir, no. Dejar de hacer las cosas que te están dañando, las cosas que están afectando tu vida, eso es negarte a ti mismo. Entonces, si alguien quiere ser discípulo de Jesús, ¿qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo. ¿Cuáles son las cosas que te tienes que negar? Las cosas de la carne, las cosas que van a afectar tu vida, las cosas que en su palabra dice que nosotros no debemos hacer. Niégate a ti mismo y lleve su cruz cada día y sígame. En este pasaje no dice lleve su cruz
una vez a la semana los domingos, ¿verdad? Dice, ¿cada cuánto tienes que llevar tu cruz? Cada día, Señor, ayúdame otra vez. Tú sabes mi mal carácter, o tú sabes mis malos pensamientos, o tú sabes mis malos deseos o mis malas intenciones que están en mí y no quiero que crezcan, no quiero que germinen, no quiero que den fruto. Yo quiero que tú seas quien dirija mi vida. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayúdame cada día. No es una vez al año, no es una vez a la semana, sino cada día tenemos que rendirnos y depender otra vez de Dios. Entonces Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguete a ti mismo, lleva tu cruz cada día y síguelo. Y es importante que nosotros sigamos a Dios cada día. Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Te importa lo que dice Dios? ¿Qué es lo que tú estás diciendo en mi vida? ¿Qué es lo que estás pidiendo que deje de hacer? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás pidiendo que deje de practicar en mi vida? Eso es seguirlo, es prestar atención a lo que Él está pidiendo de nuestra vida, que últimamente es algo bueno para nosotros, es algo que va a traer bien a tu vida, que va a traer felicidad. El discipulado es seguir a Dios, seguir a Cristo, el caminar con Él, el saber cómo tener una relación con Él. Y es lo que hemos estado viendo a través de la salvación, de la oración, de conocer la palabra de Dios, de saber cómo somos parte de una iglesia, de saber cómo no regresar a nuestra vida pasada, saber cómo nosotros compartir nuestra fe con otros. El discipulado es seguir a Cristo y llevar lo que Él ha hecho en nuestra vida a otros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Entonces sabemos que con Cristo estamos nosotros crucificados. O sea, nuestra vida vieja está allá crucificada con Él. Y a quien seguimos, quien vive ahora en nuestra vida, es Cristo Jesús. Que sabemos que entregó su vida, no nada más para decir, ay, qué bueno fue, sino para que nosotros Él fue el que limpia nuestro pecado, el que quitó, el que dio su vida, el Cordero perfecto, quien entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida con Él. Vamos a leer ahí en sus copias, dice, el discipulado o seguir a Jesús implica desarrollar buenas disciplinas o buenos hábitos, tal como los buenos hábitos de salud, de comer bien o hacer ejercicio. Así es en la vida cristiana, es rechazar el mal, tener comunión diaria con Dios, congregarnos regularmente. Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien desagradable. Sin embargo, después produce buen resultado de paz y una vida justa para quienes han sido entrenados por ella. La vida cristiana es un llamado a la santificación. Entonces, la santificación es un proceso en el que Dios está trabajando en nuestra vida para hacer nuestra vida separada del mundo. Una persona santa, como les compartía en otros estudios, es de que a veces pensamos que el santo, y nos decimos, ay, santo, y piensas en una estatua, ¿no? Pero un santo, ¿qué es lo que dice la Biblia que es una persona santa? En la Biblia encontramos, en las cartas de la Biblia del Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, a los santos que están en Colosenses, a los santos que están en Tesalonicenses, a los santos que están en Galacia, en diferentes ciudades. Así empiezan sus cartas. ¿A los santos qué? ¿Vivos o muertos? A los santos vivos. Un santo no es una estatua. Muchos de los que hicieron estatuas eran santos porque eran hombres de Dios que caminaban con Dios, verdadera gente que amaba a Dios y los siguió a pesar de cualquier situación. Los hicieron santos de santos, pero nosotros no podemos pensar que ese es un santo. La Biblia enseña que una persona santa es una persona que está separada para Dios, separada del pecado. Entonces, la Biblia no dice que santo es una persona perfecta, sino santo es una persona separada del pecado y separada para Dios. Entonces, si alguien te pregunta, hermano, ¿tú eres un santo? Tú le puedes decir que sí. Suena muy extraño, pero eso es lo que la Biblia enseña. No santo perfecto, sino un santo, que una persona que estás
que Dios ha limpiado tu vida, que estás limpiado del pecado por Dios, que vives para Dios y que estás separado del mundo. Y aparte estamos en un proceso de santificación, que es una limpieza, purificación, un carácter que Dios va moldeando en nuestra vida de lo que Él quiere que seamos. Entonces, a veces tú te puedes ver a ti mismo y decir, ay Señor, me falta mucho, pero no importa lo que te falte. Bueno, sí importa, te va a costar un poquito más de tiempo y de trabajo, pero lo que sí es de que Dios va a hacer la obra en ti y cuando estamos en las manos de Dios, Dios hace trabajo en nuestra vida que es fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo que cualquier otra persona, cualquier otro curso de psicología o de consejería, lo que sea, puede hacer. Dios va a hacer una obra en nosotros que no va a haber comparación con nada en el mundo. Yo veo la vida como nuestro corazón, lo veo como un rompecabezas. Y en cada pieza entra diferentes situaciones o personas. Hay una pieza en ese rompecabezas del corazón de tu vida que solamente entra tu esposa o tu esposo. Hay otra pieza en donde solamente entran tus hijos. Hay otra en donde solamente entran tus hermanos. Otra en donde solamente entran tus familiares. Otra donde entran tus amigos. Otra donde entran tus compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Hay una pieza en donde solamente entra Dios. Y lo que hace la gente, en vez de llenarla con Dios, porque dicen Dios es religión y ya me voy a hacer religioso y me da miedo tantas religiones y no sé en cuál voy a caer, que sí hay mucha gente que cae en muchas malas, pero Dios entra en una pieza que solamente entra Dios. Y cuando tú la tratas de llenar con fiestas, la tratas de llenar con dinero, porque hay gente que dice, yo todo lo que quiero, mi meta en la vida es hacer dinero, tener una casa grande, tener un carro grande, y pasan todos los años, logras eso y volteas para atrás y tú dices, me siento que tengo todo lo que quería y a la vez no tengo nada. A veces así pasa, llenamos nuestra vida con cosas que creemos que es esa pieza. Y al llenarla tú dices, me sigo sintiendo incompleto. ¿Por qué? Porque en esa pieza solamente entra Dios. Y cuando pones a Dios en esa pieza, ese rompecabezas, ese corazón, esa vida está completa y no le hace falta absolutamente nada. Así es nuestra vida y eso es lo que Dios hace en nosotros, cuando Él está siendo parte en nuestra vida. Entonces, nosotros somos obra de Dios, en las manos de Dios. Somos personas que la Biblia nos dice que somos santos. Dice la Biblia que nosotros estamos en un proceso de santificación, que Dios está trabajando en nosotros. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, mora en nuestra vida, Dios va a hacer un trabajo continuo, constante, todo el tiempo contigo. Y nosotros nos vamos a resistir, ¿no? Porque nos cuesta tanto trabajo soltar lo que tenemos engranado, ¿no? Nuestras partes malas a Dios, nos cuesta trabajo, pero cuando lo hacemos y dejamos y dices, wow, lo que Dios hizo conmigo, ¿no? Algo que nunca pensé que podía entregarle a Dios, porque a veces hacemos así, tenemos nuestra casa que representaría nuestra vida y tenemos diferentes cuartos y le decimos, Señor, mira, bienvenido, pásale a la sala. Y a la hora de entrar a los cuartos, no, Señor, quédate ahí sentado en la sala y estás bien. Y no queremos que entre a otros cuartos. Y Dios es respetuoso porque no entra a otros cuartos y nosotros no le damos permiso. Pero si nosotros le decimos, ¿sabes qué, Señor? Este cuarto es un desastre. Me da vergüenza, me da pena, pero aquí está. Y cuando nosotros entregamos ese cuarto a Dios, Dios hace una obra y una limpieza muy bonita en nosotros. Y a veces así hacemos con el pecado en nuestra vida. Lo tenemos bien agarradito y no lo queremos soltar. Ay, Señor, me cuesta tanto trabajo mostrar amor a otras personas, mostrar amor a mi esposa, mostrar amor a mi esposo, mostrar amor a mis hijos. Van a decir que soy muy sensible y eso también se ve mal en mi cultura. Y no, cuando nosotros soltamos a Dios las cosas, tenemos que entregarle a Él, Dios hace algo bonito en nuestra vida y Dios usa esas áreas en nuestra vida para ser de bendición a otros. Y eso últimamente, quien termina feliz
de poder haberlo entregado eres tú. Y decir, Señor, gracias que pude dar esto en tus manos y que Dios, que tú trabajaste en esto. Entonces, nuestra vida es un proceso de santificación. Dios va a estar trabajando en ti. Una vez que mora el Espíritu Santo, que entrega su vida a Cristo y le dice, Señor, aquí está mi vida, el Espíritu Santo mora en ti, Dios va a trabajar en ti constantemente. Aunque dejes de venir a la iglesia, Dios va a seguir trabajando en tu vida. Entonces, es importante seguir a Dios y saber que va a haber ese proceso de santificación. Y el proceso de santificación no siempre es fácil. A veces va a ser doloroso quitar algo que no sirve en nuestra vida. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene tumores, ¿no? Y el quitarlo, el removerlo, puede resultar doloroso, puede resultar complicado, puede resultar caro. Pero el removerlo va a ser bueno para ti. Si tienes hay gente que tiene cáncer en la piel. Si dices, ay, no importa el cáncer, al fin y al cabo es una manchita chiquita, no pasa nada. No, el cáncer se va a esparcir en tu piel. Si no se quita eso, aunque sabes que te va a doler, aunque sabes que tienes que ir al doctor, aunque sabes que no te gustaría gastar dinero en que te quiten ese pedacito de cáncer, sabes que eso se tiene que remover. Y al removerlo, tú vas a estar sano, no se va a expandir ese cáncer en ti. Y a veces así es con el pecado, queremos tenerlo ahí y decir, ay, no pasa nada. No, sí pasa, se expande y te va a hacer más daño y más daño y más daño cada vez. Entonces tenemos que dejar que Dios quite eso y a veces, muchas veces sí, otras veces no, va a ser doloroso, va a ser algo que nos va a incomodar, va a ser algo que a lo mejor nos va a costar, pero sabemos que al entregarlo a Dios va a traer sanidad en nuestra vida. La santificación es un proceso bonito, es un proceso largo. Los diamantes creo que así se hacen de ponerlos en temperaturas muy elevadas y sacar todas las impurezas, y así es como terminan siendo diamantes. Y así en nuestra vida, Dios va a haber situaciones que vamos a estar, que van a ser temperaturas muy elevadas, para que Dios remueva cosas que pueden resultar dolorosas, pero si estamos tomados de las manos de Dios, en las manos de la mejor persona que es Dios, que está ahí en nuestra vida, esa impureza Dios la va a sacar. Y Dios quiere sacar toda impureza en nuestra vida. Dice, hay un versículo que me gusta mucho, dice que todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, dice, en estas cosas piensen. Entonces, que nuestra vida esté llena de cosas buenas. A veces uno piensa, bueno, hay tanta cosa mala que uno puede pensar, hacer, y la gente del mundo lo hace, pero hay tantas otras cosas buenas que también se pueden, que nuestra vida esté llena de pureza. Entonces, la vida cristiana va a ser un llamado a la santificación. Dice primera de Pedro 1:14 al 17, dice, como hijos obedientes no se conformen a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. Antes, pues dices, no conoces de Dios, caminas y haces y dices, no importa, pero ya que conoces de Dios, entonces vive como Dios te pide que lo hagas. Dice, más bien sean santos o apartados del mal, y para vivir para Dios en todo lo que hagan, como también Dios mismo, quien los llamó, es santo, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como a Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras estén de paso en este mundo. Entonces, ¿cómo vive un hijo obediente? ¿Cómo se ven los hijos? O vamos a hacerlo al revés, ¿cómo se ven los hijos desobedientes? ¿Alguno de ustedes o ha sido un hijo desobediente o les ha tocado un hijo desobediente o han tenido sobrinos o primos o algo desobediente, verdad? ¿Cómo se ve una persona desobediente? Tú dices, ay, ya, caramba, le da dolor de cabeza a la mamá, a la abuelita, al hermano, ahí anda molestando al hermano, le dicen que no haga y es justo lo que hace. Entonces trae mucho dolor. Cuando son travesuras inocentes, pues te da risa, pero cuando ya son cosas que sabes que va a destruir la vida de tu hijo, o que sabes que tu primo está destruyéndose la vida tomando malas decisiones en su vida, ya no es igual, ya te duele, ya dices, ay, pero ya le dijeron y ya le fue mal y no aprendió, y es doloroso para esa persona y también para los que lo rodean. Pero dice en la Biblia, dice, como hijos
obedientes. Dios quiere que en nuestra vida nosotros seamos personas obedientes. Que Dios te dice, mi hijo, es que es precioso tener, cuando tienes un hijo y le dices, mi hijo, no metas tus manos en el enchufe, y tu hijo te dice, ok, mamá. Tú dices, ay, qué bueno, gracias a Dios, hace caso. Pero ¿qué haces cuando tu hijo, tú le dices, mi hijo, no te subas a la estufa, te vas a quemar? Y ahí va y ahí se sube y se quema. No, con mi hija Andrea me pasó una vez, le dije, mi hija, no agarre los cuchillos, estaba muy chiquita, tenía yo creo que 3 años, y le dije, no agarre los cuchillos, y ella quería, como pues ve que se hace así, se hace muy fácil, pues quería probar, ¿no? No agarres los cuchillos, ay mamá, si quiero agarrar, yo dije, no lo agarres, no es para tu edad que estés agarrando cuchillos, te puedes cortar, pero aunque se los digas, a veces no le entienden hasta que lo hacen. Pues un día se le despertó temprano, antes que yo, y fue corriendo a la cocina, y trató de usar el cuchillo, y se cortó, y ya con una cortadita, pero de cualquier forma vino llorando. Yo le dije, ya ves, mi hija, yo por eso te dije que no agarres los cuchillos, porque yo ya sé, si tienes una herramienta que no sabes usar, te vas a lastimar, y no es para tu edad. Y a veces nosotros, a veces así hacemos con Dios. Dios te dice, no vayas para allá, y ahí vamos, ¿no? No, Señor, yo sé más. No hagas esto. No, Señor, no te preocupes, yo déjame probar, ahorita veo. Y ahí vamos, y ahí, ya cuando nos damos de topes regresamos y le decimos, ay Señor, perdón, tenías razón, tú sí tenías razón. Cuando pruebas a Dios, te das cuenta que Él siempre lo que quiere no es limitar tu vida, porque a veces pensamos eso, Dios quiere limitar mi vida y Dios me va a hacer aburrido. No, si yo le digo a mi hija, no metas tus dedos en el enchufe, si yo le digo a mi hijo, no te subas a una estufa caliente, si yo le digo, no uses un cuchillo, yo no quiero limitar su diversión. Todo lo que yo quiero es protegerlos, que no les pasen cosas peores, pero a veces no entienden y quieren probar. Ok, bueno, a ver, prueba. Luego me platicas cómo te va cuando metas la mano en la olla caliente. Ya luego me platicas cómo te va cuando agarras el cuchillo y te cortas. Entonces el dolor, Dios no nos los va a quitar. Cuando nosotros metemos nuestra mano en el enchufe y te electrocutas, y Dios te dijo no lo hagas, Dios no te va a quitar el dolor. Dios va a estar al lado de ti y te va a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Vas a estar bien, vas a salir adelante. Igual como una mamá, si tu hijo se quema y le dijiste que no hiciera algo y se quemó, todo lo que puedes hacer como mamá es decir, lo siento mi hija, vas a llorar, estás al lado de ella, la ayudas, la consuelas, pero ya se quemó. Y a veces así pasa con el pecado. El pecado, si tú metes tus manos en el pecado, te vas a quemar. No es a ver si te quemas, no, te vas a quemar, te vas a lastimar. Pero a veces nosotros queremos probar, pues ándale, prueba y ya luego nos platicas qué pasó contigo. Dios quiere prevenirnos que nosotros nos quememos. Lo que más quiere Dios es proteger nuestra vida, que tengamos una vida que podamos voltear para atrás y decir, Señor, gracias que me has librado de tanta tontería que se me ha ocurrido y que no he hecho nada más porque tú lo dices. Si es así, qué bueno, pero si eres de los que, Señor, ya te desobedecí tanto y bueno, pues ahora estoy aquí, pues qué bueno también que Dios siga trabajando en ti, pero ahora aprende, cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice no vayas para allá, no vayas. Cuando Dios dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Dios no quiere quitar la diversión de tu vida. Dios quiere proteger tu vida, que no te lastimes. Nuestros sentimientos son tan fáciles de lastimar. Nuestra vida es fácil de lastimar, nuestro cuerpo es fácil de lastimar y Dios quiere protegernos de todo eso, de ese dolor, pero a veces porque nosotros no queremos seguir lo que Dios nos dice y queremos seguir nuestra voluntad, probamos de la forma dolorosa. Ojalá que nosotros no seamos así, pero ahí como Pedro dice, como hijos obedientes. Un hijo obediente es alguien que escuchas y tú dices, ok, yo quiero hacer otra cosa, decir otra, pero un hijo obediente hace caso, escuchas, prestas atención, aunque no lo entiendas, hazle caso a Dios. Si no lo entiendes, lo que sí tienes que entender es que Dios quiere tu bien. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Y si no entiendes por qué dice Dios que no, aunque no lo entiendas, obedécelo y síguelo, porque atrás de ese no que tú no entiendes, hay un bien para ti.
vamos al punto número 3. Dice, 3 tipos de corazones que no permanecen y el que permanece. La parábola del sembrador que hemos visto, que vimos que la semilla cayó una en el camino, otra entre piedras, otra que cayó entre espinos y otra que cayó en tierra fértil. Entonces hay corazones que cae la semilla y caen en tierra fértil, pero hay corazones que esa semilla cae y cae entre espinas, que son los afanes de la vida, las riquezas. Vimos que otro cae entre las piedras, que la persecución ahoga la palabra de Dios. Y vimos que otra cae en el camino, que es quitada fácilmente por un ave, por Satanás de nuestra vida. Sí cae la semilla, pero es quitada inmediatamente. Es importante que nosotros seamos como esa tierra fértil, que la palabra de Dios caiga en tierra fértil y produzca el 30, el 60 y el 100 por uno, que tenga frutos. Entonces, hay corazones que permanecen, hay corazones que no permanecen, que fácilmente con la persecución o con la crítica, ay, mira, ya te volviste religioso, ya te volviste aleluya, ya que te distraes con las cosas del mundo, querer hacer riquezas, y te olvidas, no le puedes dar tiempo a tu familia, no le puedes dar tiempo a Dios, y nada más tu mente está y tu vida está entregada a eso. Entonces, que no sea eso algo, una razón que te aleje de buscar de Dios, que sea una vida que permanece en las cosas de Dios y que trae raíz y trae raíz profunda. Vamos al punto número 4. Dice, hay 3 tipos de personas y el señorío de Cristo. En 1 de Corintios 2, 14, 15 y capítulo 3, 1, se habla de 3 tipos de personas. Uno, el hombre natural. Otro, el hombre espiritual, y otro, el hombre carnal. En 1 de Corintios 2:14 dice, el hombre natural, es aquel el que no ha conocido aún de Dios espiritualmente. No acepta lo que viene del Espíritu de Dios. No puede entenderlo, porque eso se entiende espiritualmente. Y a veces les va a pasar esto, que tú estás buscando de Dios y tú encontraste a Dios y dices, Señor, qué lindo, es justo lo que me faltaba en mi vida. Y Dios llena tu vida en una forma inexplicable. Y luego empiezas a compartir de Dios a otros y te dicen, ay, tú estás loco y ya te convertiste y ya te hiciste aleluya, y le empiezas a compartir a la gente de Dios y no tiene sentido para las otras personas todo lo que tú les estás diciendo. Y esa persona que no conoce a Dios, la Biblia se llama una persona natural, alguien que no entiende las cosas de Dios, alguien que las cosas de Dios le parecen locura. Después está el creyente espiritual. En 1 de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual es el que puede juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Este es el cristiano que se entrega al Señor y deja que Dios controle su vida. En el trono de su vida gobierna Dios, el ego se rinde a los pies de Cristo. Aunque existan problemas, Dios trae orden a su vida y armonía. Su vida exhibe los frutos o evidencias del Espíritu Santo, como Gálatas 5, 22 y 23, gozo, paz, amor, dominio propio, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, el creyente espiritual es el que tiene a Dios en su vida y puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, no es una persona perfecta, pero es una persona que está viviendo entregada en las manos de Dios y que tiene ese entendimiento, ok, esto está bien, esto es algo que está mal, tienes ese discernimiento. Y el número 3 es el creyente carnal. 1 de Corintios 3:1 dice, yo, hermanos, no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Entonces, aquí encontramos una categoría que dice, el creyente, ¿qué dice? Carnal. ¿Y cómo se ve un creyente carnal? Porque está el espiritual, que está caminando con Dios, rendido a Dios, entregado a Dios, y luego tenemos el creyente carnal. ¿Cómo se ve ese creyente? Ahí es donde hay mucha gente que dice, son hipócritas. ¿Por qué? Porque tenemos un creyente, puede ser un hipócrita, no sabemos, eso solo Dios conoce el corazón, pero también puede ser un creyente carnal, un creyente inmaduro, un creyente que está practicando cosas que se supone que no debería de estar practicando. Y entonces ahí Pablo dice, yo, hermanos, a la iglesia le está hablando, no les hablo. O sea, se entiende que Pablo les enseñó a caminar con Dios, se entiende que Pablo les enseñó cómo obedecer
las cosas que Dios pedía que obedecieran. Dice Pablo, yo no les pude hablar a ustedes como a espirituales. ¿Cómo les tuvo que hablar? Como inmaduros, a carnales, como apenas niños en Cristo, cuando se supone que ya deberían de saber. La cantidad de años que tú tengas caminando con Dios no es igual al crecimiento que tú tienes con Dios. Eso depende qué tanto has aprendido, qué tanto has entregado tu vida a Dios, qué tanto has conocido de su palabra, qué tanto has probado de su voluntad. Entonces, cuando Dios está haciendo ese trabajo en ti, eso es bueno, pero si tú tienes 10 años en las cosas de Dios, no significa que tienes 10 años de madurez en Dios. Puedes tener 10 años de inmadurez, ¿sí? Cuando hay madurez en tu vida es cuando tú estás en las manos de Dios, dejando que Él obre en ti. Entonces, hay personas que tú dices, ok, pero te rascas la cabeza, ¿no? Y tú dices, no entiendo. Yo vengo a la iglesia, él viene a la iglesia o ella viene a la iglesia y cantamos cantos a Dios, conocemos a Dios y salimos, y cuando salimos, saca el cigarro, saca las malas palabras, saca las malas conversaciones y tú dices, ¿what? Así como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No entiendo, me rasco la cabeza. No, se supone que venimos saliendo de la iglesia y sales y estás haciendo esto, que no escuchaste lo que se predicó en el mensaje. Haz de cuenta que entró por aquí y salió por acá. Y puede ser que sí haya entregado genuinamente su vida a Cristo, pero siguen practicando cosas que no están bien. Siguen hablando en formas que posiblemente no parezcan absolutamente nada que parezca que vienes a la iglesia y que buscas de Dios. Entonces, puede haber cristianos inmaduros, puede haber cristianos inmaduros al lado de ti. Si vas a esta iglesia, puedes encontrar alguno que otro. Si vas a otra iglesia o si vas a alguna de otros familiares que tú conoces y que te dicen, yo soy cristiano, y de repente hablan y dicen cosas que tú dices, esto no, como que no cuadra. Sí hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Hay cristianos inmaduros. Puedes estar mucho tiempo en necedad, mucho tiempo en falta de someterte a Dios, falta de seguir a Dios, estar caminando y van como las orugas, ¿no? Dan un pasito y luego dan otro pasito arrastrado y luego dan otro pasito arrastrado, y hay personas que están caminando con Dios, caminando arrastrados. En vez de caminar rápido y de crecer rápido, van caminando muy despacito. Entonces, hay cristianos que empiezan en las cosas de Dios y pasa un año y tú dices, pareciera que tienen 10 años en las cosas de Dios. Hay quienes pueden crecer muy rápidamente. Depende qué es lo que tú dejas que Dios obre en tu vida. Entonces, que nosotros como cristianos no seamos esos cristianos carnales, no seamos cristianos inmaduros. Si hay algo que Dios está trabajando en ti, déjaselo a Dios una y otra vez hasta que Dios quite eso de ti, pero no el hecho de que, digamos, vengas de una familia que todos son mal hablados y vayas a visitarlos otra vez y dices, ay, bueno, pues como que de aquí era y como que aquí regreso y como que me convierto en la misma persona que era antes. No, que ya malas palabras no salgan de tu boca. Chistes de doble sentido, groseros, tampoco, ¿sí? Que en la forma en la que hablemos se note una diferencia, no que parezcamos, porque a veces puede pasar en nosotros como cristianos como, ay, para que no nos vean tan religiosos, ay, como que ahí me suelto una mala palabrita. Para que no me vean tan religioso, como que ahí me suelto un chistecito de doble sentido. No, o sea, si de eso veniste, no te regreses a lo que estabas. Ya, córtalo. Y qué bonito poder tener una conversación sin tener que decir groserías, sin tener que decir chistes de doble sentido, sin tener que estar en conversaciones que no tienen nada que ver con una persona que está caminando con Dios. Cuando hay una conversación que no edifica, una conversación que no sirven para nada, voltéate, date la vuelta y ponte a platicar con alguien más, porque de nada te va a servir, ni te vas a ver más buena onda
ni más cool por estar ahí en medio de ellos. Al contrario, van a decir, ay, mira, dice que va a la iglesia y mira, está igual que todos. Entonces no va a haber ninguna diferencia. Si dices que eres una persona que estás caminando con Dios, no te quedes en inmadurez. Pídele a Dios que puedas crecer a ser una persona espiritual. Y una persona espiritual no es una persona perfecta, sino es una persona que quieres agradar a Dios con tu vida, quieres obedecerle, quieres seguirle, quieres tomar cada día tu cruz y seguirle y decir, Señor, aquí está mi vida, sigue obrando en mí y sigue trabajando. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer a alguien que de verdad se nota, o sea, que nada más se paran y tú dices, esta persona conoce a Dios. Esta persona en su semblante se nota que es una persona que agrada a Dios y que se nota que ha sido sometido a Dios a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de las dificultades. Tú dices, esta persona ya tú la ves y tú dices, wow, eso es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Que Dios ha trabajado a través de los años en ellos. Pero eso lleva trabajo, eso lleva tiempo. Y lleva tiempo el estar constantemente entregado a Dios y pidiéndole ayuda a Dios y dejando que Dios obre en nuestra vida, pero que nosotros podamos ser una iglesia donde tengamos personas que seamos espirituales, que donde vayamos, que nuestra presencia sea luz, que nuestra presencia sea sal, que tenga sabor la vida, que tenga sentido la vida por nosotros estar y ser de bendición a las personas en las que Dios nos ha puesto. Dios te ha puesto alrededor de tanta gente que tiene necesidad de Dios, gente en tu trabajo, gente, los compañeros de la escuela de tus hijos, los padres, tus familiares, tus vecinos. Hay tanta gente que tiene necesidad de Dios y nosotros a veces tan cómodos batallando, ¿no?, con nuestras propias luchas y batallas, pero tenemos que dejarnos ver, ser luz, dejarnos ser sal y ser usados por Dios. Entonces, hay 3 tipos de cristianos que la Biblia habla y que es el carnal, el que no conoce a Dios, que las cosas de Dios le parecen locura, por lo mismo que no conocen de Dios. Está la persona espiritual y está el creyente inmaduro o carnal. ¿Y cuál de nosotros somos nosotros? Si nosotros estamos en una condición en la que somos inmaduros y carnales, hay que pedirle a Dios sabiduría. Señor, ayúdame, porque Dios dice que el que a Dios pide sabiduría, Dios se la da. Entonces, si tú no tienes sabiduría en tu vida y estás tomando malas decisiones tras malas decisiones, decisiones tontas en tu vida, pídele sabiduría a Dios, porque ¿sabes qué? Dios te la va a dar. Pídele ayuda a Dios, porque ¿sabes qué? Dios te va a sacar de donde estás. Si estás metido en un hoyo bien atrapado, bien pantanoso, bien sucio, Dios tiene el poder para poder sacarte de ahí. Y Dios ha hecho cosas preciosas en la vida de tanta gente a través de los años, a través de las generaciones, a través de las culturas, que ¿qué no va a poder hacer contigo? Si tú pones tu vida en las manos de Dios, Dios va a hacer la obra en tu vida. La persona natural, la persona carnal y la persona carnal, la espiritual y la natural, las 3 tienen una forma diferente de vivir. La persona carnal es algo así como tener un círculo en tu vida y ese representa tu vida. Y adentro de tu vida hay una silla y en esa silla representa quién dirige la vida. Y sobre esa silla la persona carnal está sentado dirigiendo esa silla, esa vida. Y Dios está totalmente fuera del círculo. Eso sería como una representación de una persona carnal. Cuando Dios está fuera del círculo de tu vida, tú estás caminando con tu vida y tú dices, Señor, aquí está mi vida. No dices Señor, dices, aquí está mi vida y yo la manejo como quiera. Y ahí están todos tus problemas dentro de tu vida, en desorden y creciendo y abundando. La persona inmadura igual tiene su vida en un círculo. En la silla no está sentado Dios, está sentado la persona. Dios está dentro del círculo de su vida, pero quien dirige la vida es la persona. Y tiene sus problemas en desorden, pero allí está Dios. Ese es el que viene siendo el cristiano inmaduro, el cristiano carnal. Y está el espiritual, que el círculo representa tu vida. En la silla no está sentado la persona, no está sentado tú, está sentado Dios. Y tú le dices, Señor, aquí está mi vida, tú dirígela y tú sabes cómo
tú puedes guiar y ayudarme a vivir mi vida en la mejor forma. Tú dejas que Dios se siente porque ya probaste a tu manera y te dijiste, esta no me conviene, y pones a Dios en la silla y Él dirige tu vida y ahí están tus problemas, pero están en control en Dios. Entonces, eso representa más o menos el lugar que Dios está en la vida. Puede estar en el centro de tu vida, dirigiendo y llevándote al mejor lugar, al mejor propósito que tiene para tu vida. Puede estar Dios en tu vida, pero no dejas que Él gobierne tu vida. O puede estar Dios totalmente fuera de tu vida y ahí es cuando llevas tu vida y es muy diferente de lo como Dios lo pudiera hacer. Y eso es algo así como si yo tengo un barco que va a atravesar entre un continente y otro, mares que no ves la tierra por mucho tiempo. Y si alguien me da ese barco y me dice, toma, dirígelo y llévatelo a pasear como tú quieras. Hay gente que dice, sí, yo me llevo el barco y te dice, al carnal, al creyente que es natural, le dice, tú piloto, o no es piloto, ¿verdad? El piloto es de los aviones. Estoy viendo si están prestando atención. Tú, capitán, tú no manejas el barco, quédate en la tierra, yo me llevo mi barco. Y ahí va el creyente natural manejando su barco y de repente le viene una tormenta, no sabe qué botones apretar, no sabe cómo usar el radar, no sabe cómo manejar a través de las olas y de las tormentas y ahí se voltea el barco y luego pues necesita ayuda. Eso es el natural. Luego el carnal le dan el barco, pero Dios le dice, no, capitán, usted quédese ahí atrás, no se preocupe, yo aquí me encargo. Y ahí va el creyente carnal muy contento manejando su barco. Y de repente pasa las olas y pasa las tormentas y como que se acuerda que está Dios y sabe que Él sabe cómo dirigir su vida, pero ahí está el creyente carnal contento atravesando las tormentas. Y ya cuando se da de volteretas en el barco a través de las tormentas, dices, ay no, le hubiera pedido ayuda al capitán. El creyente espiritual lo que hace es decir, Señor, tú sabes de barcos, tú sabes de tormentas, tú sabes de radares, yo no sé nada, mejor dirígeme. ¿Y qué es lo que hace Dios? Como un capitán en el barco, Dios toma el timón de tu barco, de tu vida, y vas a atravesar tormentas, sí, pero si Dios tiene la oportunidad de esquivarte la tormenta, te va a llevar por caminos preciosos. Ni vas a saber lo que se siente una tormenta. No sé si ustedes han estado en una tormenta en medio del mar. Yo ya he estado, se siente muy feo y las olas grandes que sientes que son más grandes de lo que pensabas, son muy peligrosas. Entonces, cuando estás en una tormenta, no sabes qué hacer, no sabes cómo manejarla. Pero cuando le das tu vida, tu barco, a una persona que sabe cómo atravesar tormentas o que sabe cómo esquivar las tormentas, eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Y el problema es que mucha gente dice, yo quiero atravesar esta tormenta solo, pero después nos damos cuenta de las terribles consecuencias de lo que manejar nuestro propio barco hace. Y es lo que Dios hace en nuestra vida. Siempre que tú le des el timón de tu vida a Dios, va a estar en las mejores manos posibles. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Dice, los 3 amigos del cristiano y nuestra defensa a cada uno de ellos. Los 3 enemigos. Va a haber 3 enemigos que nosotros tenemos como creyentes. Uno, Satanás, otro, el mundo y otro, la carne. En 1 de Pedro 5:8 dice, así que practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, ¿qué dice 1 de Pedro 5:8? ¿Qué debemos de practicar en nuestra vida? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Controlar. Si alguien tiene dominio, que juega mucho fútbol y tiene dominio sobre un balón de fútbol, es que controla y maneja la pelota y sabe cómo llevársela para meter gol. Practicar, dominar una pelota es así. Dominar una raqueta de tenis también. Conforme más la usas, al principio eres medio torpe y ya conforme vas usando la raqueta de tenis y sabes cómo agarrarla, ya empiezas a agarrar facilidad para poder jugar un partido de tenis.
en nuestra vida tenemos que practicar, conforme más lo practicas, mejor te haces. Entonces dice, practica en él dominio propio, es controlar tu cuerpo, controlar tus pensamientos, controlar tus emociones. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dice, su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces sabemos que Satanás va a querer desanimarnos, va a querer devorar nuestra vida, que nosotros no tengamos vida, y quiere desalentarnos de caminar con Dios. Pero aquí en Pedro vemos de que debemos nosotros de practicar el dominio propio para que no seamos devorados por Satanás. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este es lo único que encontramos de guerra espiritual en la Biblia. Dice, así que, ¿qué dice? Sométanse a Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Resistir al diablo. No dice ahí ponte a luchar con el diablo, ¿verdad? No te dice ponte a decirle de esto y lo otro y písale la cabeza, y no dice nada de eso. ¿Qué dice? Resistan. Y resistir es decir, no voy a ir para allá, no voy a hacer eso, esta es la dirección que no quiero. Resistan al diablo, y cuando tú lo resistes y te aguantas y dice Señor, aquí está mi vida, yo no voy a ir para allá, dice que huirá de ustedes, porque va a haber pensamientos que van a venir a ti, va a haber situaciones que se te van a poner a ti, que va a ser como una trampa, que estás contento caminando con Dios, dices, Señor, gracias, me estás ayudando en mi matrimonio, estás ayudando en mi vida, y de repente hay una trampota. Y si tú vas y la pisas, quedas atrapado y lastimado. Lo que tenemos que hacer en nuestra vida es resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. El someterte es decir, Señor, entrego mi vida, tú dirígela, tú sabes la mejor manera de llevar mi vida mucho más de lo que yo pudiera hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros estemos enfrentando una situación de tentación, una situación difícil, una situación que está fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro control, lo que tienes que hacer es someterte a Dios, resistir a Satanás, resistir la tentación, dice, y él huirá de ustedes. Vamos a dejarlo ahí por la hora pero vamos a continuar mismas copias la siguiente semana. Vamos a estar viendo los 3 enemigos del cristiano, los 4 amigos del cristiano también. Y vamos también a continuar con el estudio de la siguiente semana, que es cómo nosotros compartir nuestra fe. Entonces, vamos a cerrar el estudio del día de hoy con esta sección. Y lo que vimos, para hacer un breve resumen, principios, el 5.º estudio, principios para permanecer en Cristo, que todo cristiano debe de conocer. 1, Dios desea que permanezcamos firmes. Es importante que tu vida cristiana no la veas como un sprint, sino la veas como un maratón, algo que va a llevar tiempo, que Dios va a estar trabajando a través del tiempo, que no te desanimes por alguna batalla, no te desanimes por alguna crítica, no te desanimes por alguna situación que tú sientes que has fallado en tu vida, sino entrégaselo a Dios. La vida cristiana vimos que es un proceso de discipulado y de santificación. Dice Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y es un trabajo el seguir a Dios, y Dios va purificando y limpiando nuestra vida. Y vimos que hay 3 tipos de personas: la persona natural, el creyente espiritual y el creyente carnal. Dejamos el estudio en esta sección, continuamos la siguiente semana. Espero tengan una linda semana, que Dios les bendiga. Pongan en práctica las cosas que estamos hablando, que Dios bendiga su vida y que les dé la fortaleza y la guianza para poder seguir creciendo en los caminos de Dios.